entonces a ellos se les exonera de todo, mientras que a los demás no. Y Pablo entonces se encarga de justamente demostrar esto. Y miren lo que dice, en el capítulo 3, versículo 9. Dice, ¿qué pues? Somos nosotros, Pablo dice, o sea, podríamos leer, somos los judíos mejores que ellos, o sea, los gentiles. Y Pablo dice, de ninguna manera, pues hemos demostrado que todos, tanto judíos como gentiles, están bajo el pecado. Ahora, hermana, estas son palabras muy fuertes. Pablo todavía está hablando a judíos, ¿no? Son judíos, obviamente, que viven en el mundo gentil, en el Imperio Romano, pero está hablando a judíos. Y Pablo dice, ¿acaso nosotros los judíos somos mejores que los gentiles? En ninguna manera. Tanto judíos como gentiles están bajo la condenación del pecado. Y estas palabras entonces causó o debió haber causado muchísimo estupor, muchísima confusión dentro de los lectores, porque definitivamente había todavía judíos creyentes que creían que ellos, por ser judíos, estaban, si se quiere así, con ciertos privilegios delante de Dios. Y Pablo entonces aclara esto en el capítulo 2, versículo 1 en adelante. Voy a rápidamente leer esto, hermanos, porque es importante que lo tengamos en mente. Romanos 2, 1 en adelante dice, eres inexcusable, o sea, no tienes excusa, no tienes justificación. Tú que juzgas, está hablando otra vez a los judíos. Yo quiero que esto lo tengamos presente, hermano, porque este capítulo deja la base para entender que todos somos iguales delante de Dios y que nadie tiene privilegios. Tú que juzga quien quiera que seas, dice, ¿no? Te condenas a ti mismo, pues tú que juzgas haces lo mismo. En otras palabras, si yo, ¿verdad?, digo que la otra persona a la que yo estoy juzgando es un mentiroso, al decir eso yo mismo me estoy juzgando a mí mismo porque yo también soy mentiroso. ¿Quién no es culpable de mentira? ¿Quién no es culpable de egoísmo? ¿Quién no es culpable de envidia? ¿Quién no es culpable de nada de eso? Todos somos culpables en un sentido. Y Pablo entonces dice, versículo 2, porque sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según la verdad. En otras palabras, que el Señor entonces es la persona justa, bondadosa, que juzgará al mundo. Esto es importante recordarlo porque yo ahí en las hojitas que ustedes tienen, el primer párrafo dice, ¿verdad?, que es una gran ironía que el siglo XX haya sido el siglo más sangriento de la historia. La gente cuando estaban pasando al siglo XX, a finales del siglo XIX, decían que en el siglo XX todo se iba a arreglar hablando, conversando, porque la gente ya había dejado de ser incivilizada y que entonces a través de convenios, tratos, se iba a arreglar el mundo. Llega a 1914, 1915 y está ya la Primera Guerra Mundial, ¿no es cierto? Y entonces los que hablaban de esta manera se quedan con la boca abierta, no podían entender cómo en el pleno siglo XX, el siglo de las luces, la gente podía estar matándose. No pasan 20 años más, está ya la Segunda Guerra Mundial y luego viene todas las atrocidades que nosotros conocemos. Por eso decimos que no es solo el Holocausto, sino los millones que fueron asesinados también bajo Stalin en Ucrania,
millones asesinados en China bajo Mao Zedong, el 20% de la población de Camboya ejecutada bajo Pol Pot, 800.000 tutsis asesinados en Ruanda y 30 millones de abortos por lo menos en nuestro país. Al final del siglo XX, el siglo de las luces, el siglo donde se esperaba de que la gente había ya superado el salvajismo y todo lo demás, ¿verdad? Todavía hay gente que niega la existencia del mal, todavía hay gente que cree que los seres humanos son básicamente buenos y que el ser humano solo necesita educación, no salvación. Por eso digo, si el siglo XX enseña algo, es que los incultos no tienen el monopolio de la maldad ni la depravación humana. Estamos en el siglo XXI y ya estamos, hermanos, explotando con otras guerras y nuevamente nos vemos entonces frente a lo que Pablo decía, ni tú ni los otros son, vamos a decir así, personas sin excusa. Todos estamos bajo el pecado y todos necesitamos entonces la salvación de Dios. Y Pablo en este capítulo 2, versículos 1 al 5, Pablo va a decirnos dos cosas acerca de Dios. Primero, que Dios es justo, y segundo, que Dios es bondadoso. Primero, Dios es justo, y luego Dios es bondadoso. Porque miren ustedes, queridos, que cuando estamos nosotros cuando hemos visto capítulo 1 de Romanos, Pablo tiene una lista enorme, una lista grande, que incluye cosas como la avaricia, la envidia, el chisme, la falta de amor, la falta de misericordia, etcétera, 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 que a nosotros nos deja prácticamente asombrados, porque en esa lista tú y yo estamos. En otras palabras, el Señor está diciendo que el ser humano como tal, en verdad no tiene ninguna excusa si piensa que es una persona buena. Constantemente nosotros escuchamos, ¿no? Ah, pero mira, fulano es una bella persona. Ah, sutano es un pan de Dios, decimos, ¿no? Lo que sea que eso signifique. Y tratamos de alguna forma, si se quiere así, pensar en que hay gente que sufre, que no debería sufrir porque es bueno. Alguien me decía a mí, esa persona sufre y Dios no debería ser tan malo con él. Y yo le decía, ¿por qué? Porque esa es una bella persona. Ahí en el fondo de su corazón es una bella persona. Y yo no sé por qué esta persona sufre. Y en verdad era una persona que tenía muchas, ¿cómo llamaríamos, hermanos? Muchas faltas, como tú y yo. Solamente que era una persona bastante, vamos a llamar así, abierta al hacer sus cosas malas. Y miren ustedes, hermanos, entonces que el apóstol Pablo en el capítulo 2, versículos 1 en adelante, nos está diciendo de que el Señor también es bondadoso, así como es justo que va a pagar a cada uno conforme a lo que ha hecho, también nos dice que es bondadoso. Versículo 4, menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y generosidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Este es un versículo muy interesante, porque el apóstol Pablo lo que está diciendo es que Dios no es solamente bondadoso, un poquito bondadoso, sino que es enormemente bondadoso. Y aquí entonces usa la palabra longanimidad. Es una palabra castellana que nosotros ya no usamos.
Pero longanimidad, literalmente, significa entonces que puede el Señor soportar meses, años, décadas, etcétera, etcétera, de nuestra terquedad y nuestra, quizá, hermano, desobediencia para Él. El Señor no se cansa de ser paciente. El Señor no se cansa de tener misericordia. Es lo que Pedro luego dice en sus cartas, ¿no? Dice, hay gente que cree que no habrá una destrucción final. Pero dice, no se equivoquen, el hecho de que Dios no haya venido hasta ahora no significa que Dios se olvidó o que Dios pasó por alto lo que hemos hecho. Dice, sino que el Señor es tan paciente, tan misericordioso, que no quiere que nadie se pierda y por eso está retardando su venida. Y Pablo parecería que dice lo mismo acá, ¿no? El hecho de que cualquiera de nosotros esté vivo hoy, queridos, se debe justamente a esta gran bondad de Dios. Él podría haber acabado con todos nosotros desde un primer momento si su juicio hubiera venido, pero Él entonces se detuvo y creo que eso es lo que nosotros debemos estar conscientes. Dios entonces es justo porque no hay gentiles ni judíos que tengan lo que llamamos nosotros privilegios, pero Dios es bondadoso. Tiene longanimidad, esa palabra larga, que está esperando que todos entonces vengan a conocerla. Pero en el versículo 11, hay algo que el apóstol menciona de una manera interesante. Versículo 11 en adelante. Dice, porque para Dios no hay acepción de personas. Para Dios no hay acepción de personas. Y miren lo que dice. Todos los que sin ley han pecado, sin la ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Pues no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino que los que obedecen la ley serán justificados. Y miren, hermanos, versículo 14, cuando los gentiles que no tienen la ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan la ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándolos o defendiéndolos sus razonamientos. La ley de Dios, dice el apóstol Pablo, está escrita en tu corazón y en mi corazón. La ley de Dios está escrita en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque, claro, había gente como en el día de hoy, ¿no? Que se cuestiona cómo Dios puede ser justo si va a condenar aún a personas que nunca escucharon el Evangelio. No sé si ustedes se han cruzado con personas que te dicen, ¿no? ¿Y qué va a pasar con alguien que nunca escuchó el Evangelio? Por ejemplo, si tal vez tenía alguna deficiencia para entender. ¿Qué va a pasar con aquellos que están en las selvas, que nunca han escuchado? Dios igual los va a condenar. ¿Qué va a pasar con aquellos que quizá, verdad, no tuvieron la oportunidad jamás de escuchar la palabra? Dios los va a castigar. Entonces el apóstol Pablo está respondiendo a esa gente y le responde de una manera que los judíos creo jamás lo habían entendido así. Entonces Pablo dice lo siguiente: es cierto, Dios a los judíos les dio la ley, los 10 mandamientos. Y por esa ley los judíos caminan, se comportan, viven. Es su manual de conducta de vida, los 10 mandamientos. A los gentiles no les dio
ninguna ley parecida. ¿Qué significa? ¿Que los gentiles están en menos condiciones de poder conocer a Dios? En ninguna manera, dice el apóstol Pablo. Ya en el capítulo 1 Pablo había dicho que que Dios se había hecho visible a través de su creación. Por lo tanto, nadie tiene excusa, pero ahora él añade algo más. Él dice, a los gentiles, Dios les ha escrito una ley moral en su corazón, en su conciencia. Lo que significa que entonces no serán 10 mandamientos, pero sí, lo que llamamos la conciencia de que hay bien y hay mal. ¿Y saben por qué, queridos? Porque todos fuimos creados a la imagen de Dios. Y por ser creados a la imagen de Dios, tenemos en nuestra naturaleza, justamente, ¿no es cierto?, esa impresión, ese sello, esa marca, que aun si no tuviéramos una Biblia o si la gente jamás hubiera escuchado nada de Dios, la gente sabe qué es lo bueno y qué es lo malo. Los psicólogos obviamente discrepan de esto. Para los psicólogos no hay tal cosa como eso. Para los psicólogos hay tal cosa como, diríamos, conductas aprendidas o conductas que no son aprendidas. Y se han hecho muchos estudios a través de los años sobre esto. Porque un psicólogo, ¿verdad?, que no cree en Dios, no tiene la palabra de Dios, por llamarlo de alguna manera, le es difícil entender que una persona pueda nacer ya desde chiquito, sabiendo, entre comillas, lo que es el bien y lo que no es el bien. A un bebé pequeñito tú le dices, haz esto, no hagas esto, y el bebé va a hacer esto de acá, lo que se le prohíbe antes de lo otro. Hay una tendencia a ir en contra de lo que es bueno. Todo lo que estamos viendo en nuestros días, hermanos, es ¿cómo llamaríamos? Es simplemente una manifestación de esto. Hay gente que tiene la Biblia pero no la lee. Hay gente que cree o dice creer en Dios pero no le sirve, no le obedece. Por lo tanto, esas personas, dice la palabra, no tendrán excusa. ¿Por qué? Porque dentro de su ser está grabada la conciencia del bien y del mal. Y a través de eso y por eso es que serán entonces juzgadas delante de Dios. Nadie vive ni siquiera a la altura de las demandas de su propia conciencia, y mucho menos de las demandas de Dios. Pero esto no significa de que van a ser inexcusables. Todos somos responsables ante el Señor. ¿Cómo esto, diríamos, repercute o cómo esto impacta en nuestras propias vidas? Creo, hermanos, que lo primero que nosotros debemos quizá rescatar de todo esto es que la vida, como tal y como Dios nos la ha dado, es una vida preciosa en la cual el Señor, en su justicia y en su bondad, a algunos nos ha permitido conocer las Escrituras para revelarnos quién es la persona del Señor Jesucristo, pero en otras, diríamos, circunstancias, es esa conciencia del bien y del mal lo que quizá nos ha preservado de meternos en situaciones como Romanos 1 lo dice, que quizá podríamos luego arrepentirnos para toda la vida. Miren que esto de acá tiene lo que llamaríamos, hermanos, repercusiones muy fuertes. En primer lugar, nuestras convicciones sobre Dios
nuestras convicciones sobre los valores morales, nuestras convicciones sobre todo lo que hacemos, justamente se basan en esto. Dios es justo y bondadoso. El día jueves de la semana pasada me invitaron a una reunión con gente que tiene cargos públicos muy altos en el Perú. Eh, qué sé yo, generales, gente del gobierno y otras personas. El detalle es que todos ellos son creyentes. Todos ellos son creyentes y Dios los ha puesto en verdad en posiciones privilegiadas que tienen que ver con la dirección prácticamente del país. Me pidieron que les hable sobre cómo construir una cultura de valores cristianos en un país que en verdad ha perdido todo, como nuestro país. Lo primero que yo dije, queridos, fue agradezcamos a Dios que Dios les da a ustedes, les ha dado a ustedes el privilegio de conocerle a Él, porque no se puede construir una sociedad con valores cristianos si la persona no conoce a Dios. Pero lo segundo es que los valores cristianos tienen que estar basamentados, fundamentados en la palabra, no en partidos políticos, no en asociaciones filantrópicas, no en, ¿cómo llamaríamos, hermanos?, en esfuerzos asistenciales, sino tiene que estar en primer lugar basada en la palabra de Dios. Pero algo más que compartí con ellos fue que todos los que están, y yo les decía a ellos, ustedes que estén en una posición de liderazgo, una posición en que todo el mundo los ve, ustedes no solamente tienen que ser buenos profesionales, sino tienen que ser personas de verdad en un mundo de mentira. Tienen que ser honestos en un mundo donde no hay transparencia. Y tienen que ser personas que sirvan en un mundo donde esos puestos se usan para servirse a sí mismos, ¿no es cierto? Para diríamos, enriquecerse, por ponerlo de alguna manera. Y yo creo que el apóstol Pablo de alguna forma está diciendo eso también a sus lectores ahí en Romanos. Cuando Pablo dice, ustedes tienen la ley de Dios, los 10 mandamientos de los judíos, y a los que no son, ustedes tienen la ley de Dios escrita en sus corazones, les está diciendo, miren, de una u otra manera, Dios sobre ustedes ha puesto convicciones y ha puesto sellos que deben de todas maneras ser entonces también como luz, ¿no? Un faro que alumbre a la sociedad. Pero lo último que pensaba mientras estudiaba este pasaje, mis hermanos, es que a la hora que tú estás compartiendo el Evangelio, a la hora que tú estás evangelizando, tal vez la gente no te va a recibir el Evangelio, no te va a recibir la palabra. Por ningún momento creas de que esa palabra ha sido inútil, tu testimonio ha sido inútil, porque la palabra nos dice que Dios ya está trabajando en esas personas, porque esa gente tiene lo que llamamos la ley de Dios escrita en sus corazones, y que en algún momento esa palabra que tú has compartido con ellos va a traer su fruto. Por eso que la palabra dice, ¿no es cierto?, la palabra de Dios nunca vuelve a Él, ¿qué cosa? Vacía. Si alguien, Dios te dé la oportunidad de hablar a alguien, sea a un colega, sea, qué sé yo, a un vecino, sea a un familiar, recuerda que esta persona tiene la imagen de Dios en su corazón, que esta persona tiene lo que llamaríamos nosotros, hermanos, impregnado, impreso en su alma, esa conciencia de Dios.
y que en cualquier momento que tú le pongas frente a él o a ella el mensaje del Evangelio, es como que estás contribuyendo a que su mente, su corazón pueda abrirse para entender mejor lo que el Señor quiere hacer. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos ayude a aprovechar esto. La gente tiene conciencia de Dios porque tiene la ley de Dios escrita en sus corazones y nosotros tenemos entonces que seguir predicando la palabra suya. Amén. El punto 1 es, a ver, ¿qué dice? Sí, que Dios es justo y Dios es bondadoso. Dios es justo y Dios es bondadoso. Gracias, Tato. Eso, no hace excepción de personas. Y lo tercero, Dios ha escrito en el corazón humano su ley moral. Su ley moral. Amén. Yo espero, hermanos, que las hojitas les puedan servir a ustedes para tenerlo allí, ¿no es cierto?, como un recordatorio de lo que significa Romanos. Como digo, Romanos es un libro sumamente complejo, sumamente complejo. Estamos viendo algunas cosas y la próxima semana estaremos viendo el capítulo 3, que es un capítulo muy bonito, un capítulo que yo estoy seguro nos va a traer inclusive en recuerdos a nosotros de cuando nos convertimos al Señor. Amén. Vamos ahora entonces a tomar la cena del Señor, hermanos. Vamos a participar de la cena del Señor, este momento.